¿Qué tal mi gente latina beisbolera? Mi nombre es Noé Brito de Chingón Deportes Network y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a Octubre, en donde vamos a continuar nuestra cobertura de los Chicago White Sox y los Chicago Cubs. En este episodio vamos a enfocarnos en lo que fue la visita de los Chicago Cubs a Toronto para enfrentarse a los Blue Jays y los Chicago White Sox recibiendo en casa a los Detroit Tigers. Y empezamos con la serie entre los Chicago White Sox y los Detroit Tigers en Wright Field, con el primer partido que tomó la ventaja primero los Detroit Tigers, después con un cuadrangular de Colson Montgomery en la quinta entrada, los Chicago White Sox empatan. Pero en la novena entrada, en la parte alta, Torkelson toma la ventaja para los Detroit Tigers con un cuadrangular que justo llegó en el momento preciso, ya que después de ese cuadrangular se detiene el partido por 1 hora y 3 minutos por la lluvia en Wright Field, y después del regreso los Chicago White Sox simplemente no pudieron hacer nada en la parte baja de la novena entrada. 2-1 ese marcador final en la derrota de los Chicago White Sox. En el segundo partido fue un partido en donde los bates se prendieron para los Chicago White Sox. 13 imparables en conjunto. Cada uno de los jugadores, con la excepción de Miguel Vargas, conectó con un imparable y el picheo simplemente pudo hacer lo necesario para mantener a los Detroit Tigers debajo en el marcador. 6-9 ese resultado final. Impresionante lo que pudo hacer el equipo de los Chicago White Sox en ese segundo partido. Ahora, para finalizar la serie, regresamos a la misma situación del primer partido, en donde la ofensiva simplemente estuvo apagada para los Chicago White Sox. Shane Smith para el picheo puso de su parte y vimos el regreso de Martín Pérez después de no haber lanzado en 4 meses. Se lesionó muy temprano en esta temporada, regresa y también mantuvo la ventaja de los Detroit Tigers a lo mínimo 1-0, pero la ofensiva de los Chicago White Sox no pudo hacer nada. 1-0 ese marcador final. Da coraje, la verdad que da coraje, porque solamente pudieron conectar con 2 imparables los Chicago White Sox. Ahora terminamos con esa serie que pierden los White Sox 2-1 y le damos la vista a lo que fue la visita de los Chicago Cubs a Rogers Park allá en Toronto para enfrentarse a los Blue Jays, un equipo de los Blue Jays que ha sido bastante competitivo en esta temporada. Fue una tarea difícil para los Chicago Cubs y empezamos con el primer partido en donde solamente pudieron conectar con 4 imparables. 1 de 9 fue lo único que pudieron impulsar de los 9 corredores que estuvieron en posiciones de anotar los Chicago Cubs. Solamente una carrera. 5-1 se pierde ese partido. Javier Assad regresa a la lomita después de también él estar fuera por mucho tiempo en lo que fue su debut de esta temporada. Y se vio mal Javier Assad, permitiendo en 4 entradas lanzadas 8 imparables y 4 carreras. De ahí simplemente con el cuadrangular de Ernie Clement de 3 carreras impulsadas, el partido termina 5-1 a favor de Toronto. Ahora, para el segundo partido, los Chicago Cubs tampoco digamos que fue lo mejor ofensivamente, pero hicieron lo necesario para ganar este partido. 6 imparables, 2 cuadrangulares, uno de Michael Busch y uno de Matt Shaw. Estos 2 jugadores están impresionando en las últimas 2 semanas. Y el picheo hizo lo suyo también. Solamente permitieron 2 imparables en ese partido en conjunto. 4-1 el marcador final a favor de los Chicago Cubs. Fue lo que se necesitaba después de una batalla, lo que ha sido esta última semana para los Chicago Cubs, también viendo al equipo de Milwaukee alejarse un poquito en la división. Para el tercer partido, donde fue la oportunidad para los Chicago Cubs de ganar esta serie, desafortunadamente fue una batalla de picheo entre Max Scherzer y Matthew Boyd. Los dos impresionantes. Estos 2 veteranos demostraron lo que es ser un lanzador con experiencia
Cada uno lanzó más de 100 entradas. Desafortunadamente, el único error vino con Matthew Boyd, que permitió cuadrangular, pero antes de eso dio una base por bolas. Cuando el cuadrangular que permitió Matt Scherzer fue de Michael Busch solitario, bueno, Matthew Boyd puso a un corredor en base y esa fue la diferencia en este marcador que terminó 2-1 a favor de los Toronto Blue Jays. Con eso, los Chicago Cubs pierden lo que es su tercera serie consecutiva, algo que no había sucedido a lo largo de esta temporada. Solamente ellos y los Giants eran los únicos dos equipos que aún mantenían esa buena racha de no perder más de 2 series esta temporada. Bueno, ya es la tercera consecutiva para los Chicago Cubs. Sin duda, el regreso a casa les va a beneficiar bastante. Ahora le damos vuelta a la página y vamos a enfocarnos a lo que fue lo mejor y lo más notable de estas 2 series para cada equipo. Y vamos a empezar con los Chicago White Sox, con Yoendrys Gómez, quien debuta como titular en su carrera y lo hizo de una manera espectacular. Solamente permitió una carrera, ponchó a 7 bateadores. Este lanzador de 25 años es una promesa para lo que es la rotación de titular de los Chicago White Sox. O si cambian de opinión y quieren utilizarlo como relevista, bueno, ayer demostró que es un lanzador capaz de llegar en un momento de bastante presión y causar impacto. Así que muy bien por Yoendrys Gómez, que la verdad a sus 25 años, después de haber lanzado para los New York Yankees y los Dodgers, pinta para ser un jugador de promesa para ese grupo de lanzadores de los Chicago White Sox. Y ahora por su parte, Kyle Teo. Quiero enfocarme un poquito en Kyle Teo porque este novato está haciendo muchas cosas impresionantes. En esta serie tuvo 4 imparables, impulsó una carrera y mantuvo un promedio de 3.64 en esta serie. Se vio muy bien este jugador y está forzando la mano de Will Venable para utilizarlo a él y a Edgar Quero también, porque son 2 receptores, son 2 novatos, pero Kyle Teo está poniendo de su parte para mantenerse activo en esta alineación, siendo utilizado y está respondiendo. Y para terminar, me voy a enfocar justamente en el otro receptor, Edgar Quero, que en el segundo partido se lució bastante, conectando con 3 hits, un cuadrangular e impulsó 3 carreras. Este jugador joven, también receptor de los Chicago White Sox, está dando de qué hablar. Desde el momento que debutó con los Chicago White Sox, lo han tomado bastante en cuenta como el receptor titular de este equipo y pinta para ser un futuro brilloso para este jugador cubano que la verdad está dando de qué hablar. Y con eso terminamos lo que fue para mí lo más notable entre la serie de los Chicago White Sox y los Detroit Tigers. Ahora le damos un vistazo a lo que fue lo más notable en la serie de los Chicago Cubs visitando a Toronto, en donde empezamos con Cade Horton. En ese segundo partido, Cade Horton, la verdad, 4 victorias consecutivas para Cade Horton. Lanzó para 5 2/3 de entradas, solamente permitió un hit y una carrera permitida. Este jugador, la verdad, yo creo que se está ganando una posición en esa rotación titular. Ya entiendo que va a regresar Jameson Taillon. Vimos el partido iniciado por Javier Assad, pero Cade Horton está dando una razón por la cual tal vez se puede mantener en esta rotación titular. Hay muy pocos puestos, pero uno de ellos para mí debe ser de Cade Horton. Porque miren, en esas 4 victorias consecutivas, un ERA de .40. Eso ya no se escucha alrededor de las grandes ligas, que un lanzador titular mantenga en 4 partidos un promedio tan bajo. Con eso me mantengo, que es la razón principal por la cual Cade Horton debe de estar en la rotación titular para estos Chicago Cubs si aspiran llegar a la postemporada. Ahora, por su parte,
Daniel Palencia, que también forma parte de ese gran picheo en términos de los relevistas, se ha visto bastante invencible. Daniel Palencia con sus lanzamientos que superan las 100 millas por hora. La verdad, es un lujo tener un brazo como ese en tu bullpen. Desafortunadamente, y esta es una de las cosas que no entiendo de el señor Craig Counsell, aún no ha nombrado a Daniel Palencia como el cerrador oficial de los Chicago Cubs. Ahora, hay muchos jugadores que han tomado su oportunidad de ser cerrador y simplemente han fallado. Daniel Palencia, desde el 12 de julio, mantiene un promedio de 1.80, 6 partidos salvados y 9 ponches en esos partidos. ¿Qué más necesitas de un cerrador? Para mí, en mi opinión, Daniel Palencia es el cerrador oficial de los Chicago Cubs, pero falta que salga de la boca de Craig Counsell. Y para terminar, hablaremos del señor Michael Busch, que la verdad a lo largo de esta semana se ha visto bien. En esta serie también hizo cosas positivas, conectando con 2 cuadrangulares e impulsando 4 carreras. Pero no solamente termina ahí, sino que en los últimos 5 partidos tiene 3 cuadrangulares y ha impulsado 7 carreras. Este jugador, Michael Busch, está dando la cara para una ofensiva que ha estado bastante floja a lo largo de estas últimas 2 semanas. Pero ese jugador joven, Michael Busch, parece ser el futuro, no solamente por lo que puede hacer en términos de cuadrangulares, pero el poder detrás de esos cuadrangulares. En el tercer partido, su cuadrangular viajó 409 pies detrás del bate de ese jugador Michael Busch, que, wow, increíble ese poder que no se puede comparar con muchos bateadores hoy en día. Por eso, para mí, Michael Busch es el jugador chingón de la semana. En las últimas 2 series se ha ganado ese honor. Felicidades para Michael Busch, y yo creo que va a mantener este ritmo a lo largo del final de la temporada y le va a dar esa chispa a la ofensiva para lo que es este último empuje para llegar a la postemporada para los Chicago Cubs. Michael Busch, muy bien merecido, el jugador chingón de la semana. Y ahora, antes de iniciar con lo que es el segmento de las apuestas, todos aquí, de parte mía y de parte del equipo de Chingón Deportes Network, le mandamos buenas vibras a Miguel Amaya, quien desafortunadamente se torció el tobillo en el último partido de la serie, lo que lo lleva a la lista de lesionados justamente en el primer partido de regreso después de haber sufrido una lesión que lo mantuvo fuera por más de 2 meses en su torso. Desafortunadamente, Miguel Amaya entra otra vez a la lista de lesionados para los Chicago Cubs en lo que fue o ha sido una temporada difícil para él después de haber brillado la temporada pasada y haber ganado ese puesto de receptor titular para los Chicago Cubs. Buenas vibras de parte de todos nosotros aquí en Chingón Deportes Network para Miguel Amaya. Y con eso le damos un vistazo a las apuestas para estas siguientes series entre los Chicago Cubs y los Piratas de Pittsburgh en Wrigley Field, y los Chicago White Sox viajando para enfrentarse a los Royals de Kansas City. En esa serie, en el primer partido, me voy con Bobby Witt Jr. de los Kansas City Royals en contra de los Chicago White Sox. No siempre va a ser un jugador de los Chicago Cubs o los Chicago White Sox quien van a formar parte de esas apuestas. Me voy con Bobby Witt Jr. porque ha estado caliente en lo que fue su visita de Kansas City a Washington. Se vieron muy bien. Bobby Witt Jr. específicamente tuvo 5 imparables, 2 en el primero, 2 en el tercer partido, 5 en total. Por eso yo pienso que contra los Chicago White Sox en menos 135 la apuesta consigue 2 o más imparables. Si usted le pone $25, como yo lo voy a hacer, se gana $43.51. Recuerden que hay que apostar responsablemente
Y ahora para la próxima apuesta entre los Chicago Cubs y los Piratas de Pittsburgh. Aún no tenemos los detalles, los numeritos para esa apuesta. Entonces síganme en mis redes sociales, Brito Noé en Instagram. También tenemos nuestras redes sociales de Rumbo a Octubre y Chingón Deportes Network. Cada una de esas, ahí va a estar el video de este episodio junto a la apuesta de los Chicago Cubs recibiendo en casa en Wrigley Field a los Piratas de Pittsburgh. Con eso me despido y sintonicen para el próximo episodio para lo que es el repaso de estas dos series entre los Chicago White Sox, los Kansas City Royals y los Chicago Cubs contra los Piratas de Pittsburgh.